Vale. ¿Os escucháis bien? ¿Online? ¿Habéis tenido el diapositivo? Sí. Hay que mandársela ahí, sí. ¿Podéis confirmar si os escucháis? Sí, se escucha. Muchas gracias. Vale, por favor, las presentaciones. Vale, la de Vanessa está por aquí. Te acabo de mandar a tu correo. A mi correo también, ¿vale? Etapas, ¿cómo se llama? Etapas de las actitudes lingüísticas y la presentación. Si funciona la diapositiva, pues también Te tengo pongo las dos. Vale. Porque así aceleramos. Vale. Espérate que no aquí. Lo has copiado. A ver. Ahora. Sí, lo posquito. ¿Cómo? Lea, que más de meter una carpeta que dejaron en el escritorio. ¿Tú qué expones con los dedos? Sí, luego. Sí, después de haberlo entendido lo que está ahora. Vale, te la pongo por aquí, ¿vale? Mira, aquí las tienes juntitas. Vale, la de Vanessa está abierta. Te la he mandado a tu La de correo. María me la mandó a mi correo, vamos a ello. A Palcas, ¿verdad? ¿Perdón? A Palcas, a mí o A Paloma Castillo, sí. Digo, ¿quién es Palcas? Ya, soy yo, aquí, presente. Vale, muy bien. Pues te la voy a descargar y se descarga en, vamos a guardar, ¿cómo? ¿Quieres que exponga yo ya que está bien? A ver. Vamos a imprimirlo. Bueno, la dejamos aquí, ya está. Es más rápido. La hacemos aquí, la ponemos en pantalla grande y ya está, ¿vale, María? La ponemos en así, vale, la dejo abierta también. María, Vanessa está abierta. Vale, ¿qué más nos saca? Por aquí. Quiero sacar el mío. Espera. Lo voy a sacar con seguridad que no lo he tocado. ¿Cerramos? Madre mía, Paloma, ya muy nerviosa. ¿Tú estás más nerviosa que yo? Sí, que me pasa Tranquila. Pero porque Paloma no impone, por favor, ¿no? Gracias. Os voy a... Bueno. Estamos a punto del ¿en PowerPoint lo quieres? Sí, sería mejor. Vale, te pongo las dos por si acaso. ¿Vale? Para no, por si hay algún problema. Entonces te las voy a pegar, mira, aquí en una esquinita, pero de todas maneras no te las pongo yo, ¿vale? Así las tenemos, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3, Yo soy así, 1, 2, somos 6, ¿eh? Somos 6, claro. Es que el programa no... Somos 6. No me acuerdo. ¿Falta alguien? Espera un momento. Una última revisión. A ver, el programa. Vale, somos Hiperaula 2, somos 6. No, perdona. ¿Somos 6? Sí, somos 6. Vale, a ver. María Fami, Vanessa está. Carolina Muñoz Villanueva. Carolina Muñoz es online, ¿no? Online. Y Marta también Vale. está online. Sí, Carolina, vale. Vale. Natalia Barraco. Natalia estás online, ¿no? Natalia está online también. Vale, o sea, a ver si coincide. Vale, Natalia Barroso y Carolina Muñoz. Dejamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Vale, pues vamos a ver. La primera es Vanessa. Entonces te pongo la presentación y ahora te presenta Gabriel. Ya está. Esto no vale. De donde estamos, en todas estas pestañas abiertas. No. Vale. Compartir. La Jaire, vale, y imaginar, tenemos ahí, te voy a poner el puntero por si lo necesitáis, yo que sé, pues algunos os movéis y lo podéis pasar con esto. Prácticamente. ¿He sacado el otro pendrive? Sí. No, lo he dejado. Si das a Windows, te puedes expulsar. Ya, pero que tenías que pagar el dispositivo. Ya lo puedo sacar una ventana que pongo la... Sí, ahora lo está subiendo. El año pasado. Vale, pues así puedes mover tranquila, ¿vale? Y esto los veo. ¿Este pendrive de quién era? ¿Lo podéis recordar? ¿Este pendrive de quién era?
Yo le he dicho a Miriam que como no está, la necesitamos para... Y a mí me ha Claro, yo si estuviese aquí... Bien, vamos a comenzar. A ver, ya vamos a hacer... A ver, vamos a comenzar entonces, por favor, para los que habéis venido a esta sesión por primera vez, os recuerdo simplemente, bueno, primero el objetivo de esto es que ya lo sabéis, que podamos compartir. Como decía, el objetivo ya sabéis es que podamos compartir con otros nuestros avances, en fin, nuestras alegrías, nuestras tristezas, que de todo habrá. Y bueno, tratamos de hacerlo con el formato más parecido a lo que es un congreso, un congreso científico. En los congresos científicos, bueno, pues nos proporcionan un tiempo límite, según la suerte que tengamos, a veces nos dan un poquito más, un poquito menos de tiempo. Aquí vamos a dar 10 minutos a rajatabla, a los 10 minutos la tabla se corta y luego tenemos 5 minutos para hacer preguntas y poder contestar, ¿de acuerdo? Vamos a intentar respetar, aparte de que es un buen ejercicio, es decir, tratar de resumir lo que uno sabe en 10 minutos es un ejercicio muy importante para distinguir claramente qué es lo fundamental de lo que es accesorio. Todos tenemos la experiencia de que en una tesis todo nos resulta interesante, sobre todo en nuestra tesis todo es interesante. Me parece mentira que los demás no se interesen por lo que yo estoy haciendo, pero la realidad es que si somos capaces de detectar lo más importante y presentarlo en 10 minutos, sabemos cuál es el objetivo de nuestra tesis. Ese es el objetivo, ¿de acuerdo? Así que, por tanto, lo haremos así. Yo pondré el tiempo, si queréis, los que vais a presentar. Cuando falte un minuto, si me lo pedís, yo os aviso para que controléis, ¿de acuerdo? Quien no lo quiera, pues directamente a la presentación, ¿ok? Entonces, en primer lugar, bueno, simplemente comentar además que aquí tenemos ahora mismo, vamos a tener 4 trabajos de la línea 1, 2 de la línea 5, por necesidades de la organización se han puesto así. Y el primer trabajo es de Vanessa y Fiona Hortal de Lucas y se titula Imaginar lo posible, una lectura hermenéutica de Maxime Green ante los desafíos democráticos contemporáneos. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿quieres que te avise cuando falta un minuto? ¿Sí? Pues cuando tú quieras. Buenas tardes a todos, todas. Bueno, soy Vanessa Hortal de Lucas y esta investigación se lleva a cabo en el marco de las ayudas a la formación de profesorado del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y al proyecto de investigación UNIDEM sobre universidades contemporáneas ante el debilitamiento de la democracia, discursos de odio y polarización política, codirigido por David Luque y Juan Luis Fuentes, y el grupo de investigación Configuraciones pedagógicas y prácticas ético-cívicas. Esta tesis doctoral está codirigida por Gonzalo Jover y David Luque. Cito: si me casé con ella fue porque así como no parecía tener ningún atractivo especial, tampoco parecía tener ningún defecto en particular. Su manera de ser, sobria y sin ninguna traza de frescura, ingenio o elegancia, me hacía sentir a mis ángeles. No hacía falta que me mostrara culto para atraer su atención, ni tenía que darme prisa para llegar a tiempo a nuestras citas. Se trata de una cita que aparece en las primeras líneas del libro La vegetariana del premio Nobel Han Kang. En este momento, el marido de la protagonista la describe como un ser, en cierta manera, sin agencia, sin voz, voto, intención, sentido, incluso valor, como si fuera una tuerca de una estructura, ya sea social o familiar, que no tiene ningún tipo de dominio sobre sí. Continúo. ¿Te has vuelto loca? ¿Por qué estás tirando toda esta carne? He tenido un sueño. Maldita sea. Tras un sueño, la protagonista se despierta y toma una decisión. Toma la decisión de hacerse vegetariana, de no volver a tomar carne.
Esta decisión cambia por completo su vida y comienza a vivir un proceso de transformación y se convierte en otra persona, en otro cuerpo y su realidad se transforma. Yo os pregunto si alguna vez habéis tomado la decisión de tomar carne, de dejar de tomar carne, perdonad. ¿Qué sucede cuando tomamos decisiones en las que de pronto sorprendemos a las personas que nos rodean porque no estamos inmersos en esa rutina que ellos esperaban o que respondiéramos de la manera que esperaban de nosotros? ¿Y qué sucede en nosotros cuando vemos que alguien de nuestro entorno comienza a comportarse de una manera distinta? Se genera una ruptura en la rutina, en la forma de comprendemos el mundo y empiezan a surgir cuestiones y preguntas. Traigo a colación esta novela porque me genera ciertos paralelismos con Maxine Greene, que es la autora que protagoniza mi tesis doctoral, bueno, nuestra tesis doctoral. Maxine Greene es una filósofa de la educación estadounidense que, según lo que llevo investigado, concibe el arte como una herramienta hermenéutica. A través de esa relación y vinculación con las artes emergen preguntas, emergen dudas, emergen imágenes, a través de las cuales te interpelas. Y a través de esa interpelación comienzan a surgir procesos de cambio y transformación, por lo que a través de las artes repiensan desde el cuestionamiento. Para un fin último, una finalidad a la que quiere alcanzar o llegar, que es que concibe la libertad, que la libertad se conquista con actos de imaginación que desafían lo dado. A la hora de comenzar a situar esta investigación, se planteó la pregunta, ¿no?, de cuáles eran las implicaciones de la filosofía de Maxine Greene para la configuración de una educación transformadora, que cultivase una sensibilidad, la sensibilidad necesaria para comenzar a habitar sociedades que supieran afrontar o sobrellevar esas complejidades políticas a las que hoy nos tenemos que enfrentar. De ahí nos surgen dudas como cuáles son los condicionantes para superar esos factores que nos tienden a abandonar en cierto sentimiento de apatía, de inconformidad, de qué manera las experiencias estéticas producen un despertar de la imaginación y a través de esa imaginación comenzamos a actuar. ¿Cómo educar para la convivencia en sociedades plurales, evitando el relativismo y el dogmatismo? ¿Y qué hacen ante las problemáticas actuales que surgen, ¿no?, como la polarización, los discursos de odio, y cómo eso se configura y se representa en la educación? De esta manera nos planteamos el objetivo de reconstruir y analizar críticamente el pensamiento de esta filósofa de la educación, Maxine Greene, explorando sus aportaciones para la transformación política y la convivencia democrática en sociedades plurales. Para ello, nos planteamos examinar los fundamentos filosóficos que plantea Maxine Greene, analizar las relaciones de tres dimensiones que se construyen y que más adelante veremos un poco más, que es la dimensión estética, política y moral. Por último, explorar las implicaciones de todo este pensamiento en el contexto actual. ¿De dónde surge todo ello? Principalmente de esta figura. Apenas se han traducido 2 de sus obras al castellano, y una de ellas aún no ha llegado a España porque se ha traducido en México. Y en el momento en el que tú te encuentras, ¿no?, con esta autora, te das cuenta que estás dialogando, ¿no?, con un discurso que surge a finales de mediados del siglo XX, que bebe del existencialismo, de la fenomenología, del calor de la lucha de los derechos civiles y las guerras mundiales y el auge del multiculturalismo en Estados Unidos. Y a partir de este contexto social y político, Maxine Greene comienza a problematizar 3 cuestiones importantes, ¿no? La escuela y las problemáticas que encierra, el currículo y cómo se está dando la formación docente. A partir de ello, ella empieza a discutir sobre distintos conceptos, como es la experiencia estética, cómo esa búsqueda de la experiencia bella comienza a despertar ciertas cuestiones, la imaginación, bebida de John Dewey, en la que concibe, que la concibe como la capacidad de ver las cosas o de vivirlas como si pudieran ser de otra manera, como si no tuviéramos que conformarnos con lo que nos es dado, y la libertad concebida como esa capacidad de poder tomar decisiones de forma consciente, habitada. Esto genera luz y provoca luz en problemáticas actuales que hoy atendemos y que cada día, ¿no?, recibimos en nuestro panorama, que recibimos en en los distintos medios de comunicación, ¿no?, como es los extremismos, la polarización, la apatía y la indiferencia.
Para desarrollar esta investigación se ha optado por un diseño metodológico hermenéutico-filosófico, donde se produce el análisis documental de fuentes primarias, principalmente producidas por la autora, y también por experiencias y discursos ofrecidos o generados por personas allegadas. Y fuentes secundarias que discuten y politizan su trabajo. Para ello se utilizan técnicas como la exégesis de núcleos conceptuales y análisis temáticos, la comparación y articulación crítica, la contextualización histórica y social y el diálogo con problemáticas contemporáneas. El diseño de investigación se divide en 4 fases. La primera fase ya superada de documentación, diseño de la investigación y limitación del corpus, y la fase en la que nos encontramos ahora de lectura exégtica y reconstrucción conceptual, y una proyección hacia la articulación crítica de debates y la configuración de una teoría a partir de la filosofía de Maxim Green. Como avances dentro del análisis se han delimitado, pues influencia de al menos 45 autores literarios, que como he comenzado esta comunicación, Maxim Green es una tarea y una práctica que hace constantemente en su libro, parte de experiencias estéticas para comenzar y analizar sus discursos. De este análisis de influencias derivamos un posicionamiento interdisciplinar de la autora, que concibe como pilar vital de la democracia el diálogo, la participación y la pluralidad, que concibe el pensamiento como perspectivas interpretativas, que posee un importante compromiso crítico y comprometido con el cambio real, y concibe la filosofía como método, no solo de estudio, sino también vital. También, al analizar categórica y temáticamente su trabajo, se describen 3 dimensiones claves, que es la estética, que dentro de la novela inicial no sería esa protagonista que comienza a preguntarse por aquellas facetas, ¿no?, de la belleza que comienzan a interpelarla, ya sea desde lo onírico, en este caso, o también aquellos que habéis leído la novela, ¿no?, que comienza a observar no cómo aparecen flores y que esas flores que le interpelan y qué significa eso en su vida. Una dimensión moral, en la que comienza a tomar una decisión y a tomar responsabilidad sobre las decisiones que toma. Y en último lugar, una dimensión política, cómo esas decisiones te empujan a tomar una modalidad o forma de participación activa en la sociedad y en la construcción de una sociedad que en cierta manera tienda a ser más justa y que fomente la convivencia. Otro de los avances es la participación y conformación de un grupo de discusión e investigación en Ciudad de México, donde un grupo de profesores artistas están comenzando a discutir sobre la pedagogía de la imaginación y sobre este tipo de acercamientos desde lo estético para formar en compromiso político, participación y justicia social. En perspectiva, queda indagar sobre las influencias claves de Maxim Green, Hannah Arendt, Sartre, John Dewey y Freire, y entrelazar esas 3 dimensiones que he mencionado, la estética, la política y la moral, de cara a construir esa teoría a partir de Maxim Green y continuar reforzando el trabajo con el grupo de Ciudad de México y más. Muchas gracias por escucharme y quedo atenta a las dudas y preguntas. Gracias. Pues tenemos 5 minutos para hacer preguntas. Empezamos aquí por la sala. Una pregunta os pido. Los que vayáis a hacer alguna pregunta, que lo primero os identifiquéis y luego ya le damos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta aquí en la sala? Ok. ¿Cómo te llamas? Me llamo María Casas. Estamos viendo porque es que cada vez que he intervenido antes hemos hecho preguntas y te agradecemos muchísimo tus contribuciones porque de verdad que nos Creo que Vanessa me parece muy interesante y yo creo que, me queda una pregunta rápida, no sé, que yo creo que ya lo está, como que has dado alguna orientación, pero todo lo que has comentado, ¿no?, sobre la ruptura con el mundo a través de la educación estética, ¿cómo lo ves? O sea, ¿puedes decirnos algo de cómo lo ves, para qué cabida tiene en un contexto que, digamos, tiene un poco la eficiencia de la mercantilización de la educación? ¿Qué opinas? Bueno, el pensamiento, no lo he comentado aquí, pero el pensamiento de Maxim nace mucho de ahí, esa crítica que hace a la escuela y a los sistemas educativos parte de ahí, de una fijación muy constante hacia lo cuantitativo, lo mesurable. Ella, es cierto, ¿no?, que estamos metidos en esta dinámica y que hay esa evidencia, pero también
esta reivindicación desde este tipo de enfoques que merece la pena y que son, no sé si en la sesión anterior alguien había lanzado la pregunta, ¿no? De cómo cabe esto en el currículum, se han preguntado a Marco, cabe en el currículum, cabe. Lo único que hay que darle valor y reconocer que aporta este tipo de mirada. ¿Alguna otra pregunta? Paloma Castillo. Mira, Vanessa, me ha encantado la presentación y te quería hacer una pregunta yo de la de María. Ella ha planteado la ruptura con el mundo, que pasa en la educación estética. Y yo te iba a preguntar, ¿y qué ocurre con la continuidad con el mundo? Porque, por ejemplo, yo estoy pensando en Homero, cuando habla de las amapolas, esas cabezas caídas, ¿no? Que pueden hacer alusión a una ruptura de amor, incluso a la muerte, se puede entender de muchas maneras. Tú cuando ves un campo de amapolas, eres una persona distinta si lees a Homero, por ejemplo. Entonces, esa continuidad con el mundo, ¿qué perspectivas ves? ¿Qué frentes tiene abiertos en base a esta autora? Bueno, en primer lugar, por leer una obra literaria no te transformas. Exige un encuentro consciente, preparado a ese encuentro, porque consumir por consumir sabemos que no produce ningún cambio. Pero, y también hablamos de que no es una ruptura en el nivel de romper algo para construir algo nuevo, sino va más llevado a esa información, de ser consciente de qué es, de cómo se construye el contexto, de cómo me configuro como agente, de cómo me construyen esto como agentes, y a partir de ahí escuchar esas preguntas que emergen y visualizar otras, en cierta manera, otras formas de habitar, otras posibilidades, no negando ni rompiendo las que existen, sino construyendo posibilidad, creando pluralismo, diversidad y acogiendo esa diversidad. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta online? ¿No? Muy bien, pues entonces pasamos a la siguiente presentación. En este caso de Carolina Muñoz Villanueva. ¿Está online? ¿Está online? Hola. Hola. Sí. ¿Se está compartiendo? A ver, un segundo. A ver, Te voy a decir a la Paloma. Estamos viendo. Vale. Está en ello. Tarda un poquito. Ah, vale. Fija. Si pudieses poner la cámara para que te veamos. Vale. Es que me está yendo el internet súper mal. Os he estado escuchando a trompicón, entonces quizá mejor la pongo después. Como veas, ahora te escuchamos perfecto, ¿eh? Sí. Igual podemos probar y si no la quitamos para que mejore la conexión. Probamos. A ver. Vale, ya tienes compartido, digamos, estás ahí. Y ahora tienes que seleccionar la pantalla donde tienes la presentación. La tienes ahora. Eso. Pon toda la pantalla o... Toda la pantalla. Sí, toda la pantalla, que es más fácil, así ya. Eso. Ahí está. Vale. Vale, ya te vemos bien. Muy bien. Ahí está. ¿Quieres que te avise cuando falta un minuto? Espérate. Ahí está. Vale. Vale, ya se ve, ¿no? Sí, no te vemos a ti, otra vez. Tienes que volver a poner la cámara. Bueno, ¿Hola? Sí, te escuchamos. No te vemos, pero te escuchamos. Vale. Venga, mejor así. Porque me da miedo que se corte y eso. Venga, ya, puedes empezar. Venga. Bueno, mi tesis se titula La relación de las creencias pedagógicas de los profesionales que trabajan con menores y jóvenes en acogimiento residencial en la Comunidad Autónoma de Andalucía con sus perfiles de personalidad eficaz. Está dirigida por María Eugenia Martín Palacio. Para contextualizar, quiero señalar que el acogimiento residencial es una medida de protección a la infancia que se aplica cuando un niño, niña o adolescente no puede convivir en su núcleo familiar de origen, de manera que pasa a convivir en un centro de acogida donde es atendido por diferentes profesionales, que pasan a jugar un rol de referentes en la vida diaria del menor.
Quiero destacar asimismo algunos datos significativos, y es que, según el Observatorio de la Infancia, en 2023 el Sistema de Protección de Menores español atendió a casi 52.000 menores. De ellos, el 21% han sido atendidos en Andalucía, siendo la región con mayor carga. De estos, casi 2.500 niños, niñas y adolescentes están en acogimiento residencial en ese mismo año. Es la segunda cifra más alta después de Cataluña. Algunas preguntas que nos surgieron en un inicio fueron acerca de cuáles son las competencias que tienen estos profesionales y qué tipo de profesionales queremos que acompañen a estos menores. Pese a la relevancia social que tiene el papel de estos profesionales, existe un vacío en la literatura, ya que la mayoría de estudios se centran en el estudio de menores en acogimiento residencial o bien en el bienestar laboral, de estos profesionales, pero no en sus competencias o en la valoración del desempeño profesional. La problemática central que aborda esta investigación es fruto de la observación de diferencias a la hora de intervenir con los menores entre los profesionales en este contexto. Estas diferencias no se explican unilateralmente por la formación académica o por la experiencia laboral, lo cual nos sugiere que existen otros factores subyacentes, posiblemente ligados a la personalidad o a las creencias individuales en torno a la educación. En este contexto, el estudio de la personalidad eficaz emprendedora y las creencias pedagógicas surge como un marco favorable para su comprensión. Es así como damos paso al marco teórico, que está sustentado por dos pilares básicos. En primer lugar, tenemos las creencias pedagógicas, que, dada la variedad de aproximaciones, se ha tenido en cuenta el modelo de análisis de los paradigmas educativos de proceso enseñanza-aprendizaje propuesto por Domenech. Este modelo clasifica los 4 enfoques pedagógicos en 4 paradigmas. En primer lugar, tenemos el tradicional, que es un enfoque centrado en el profesor como autoridad incuestionable y transmisor del conocimiento. En este enfoque se emplea una metodología expositiva con alumnos pasivos que memorizan contenidos y se evalúa la repetición de esos mismos contenidos. En segundo lugar, tenemos el conductual, que desde este paradigma se concibe la educación como un proceso técnico de modificación de la conducta, en el que se evalúan las metas y los objetivos operativos alcanzados. Es decir, lo que no se mide no existe. El aprendizaje pasa a ser entonces algo mecánico por repetición y refuerzo. En tercer lugar, tenemos el cognitivo, que se centra más bien en cómo el alumno construye ese conocimiento y el profesor, en este caso, pasa a ser quien guía y orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se evalúa entonces el proceso en lugar del resultado. Y en último lugar tenemos la humanista, que tiene una visión un poco más holística, ya que integra el intelecto, las emociones y las relaciones, de manera que importa tanto lo que el alumno siente como lo que aprende. Y en este caso el profesor pasa a ser un guía que escucha de manera activa, motiva y evalúa el crecimiento integral del alumno. El segundo pilar es el constructo de personalidad eficaz emprendedora, definido por Martín Del Buey y Martín Palacio. En la diapositiva, como podéis ver, están las 10 dimensiones que componen este constructo, que a su vez se agrupan en cuatro dimensiones de segundo orden en torno al yo. De modo que, en primer lugar, tenemos las fortalezas del yo, que integra el autoconcepto y la autoestima. Y las personas que puntúan alto en esta dimensión normalmente suelen tener una buena valoración de sí mismas y confianza en sus recursos propios, aunque también son capaces de reconocer sus propias limitaciones. En segundo lugar están las demandas del yo, que integra la motivación intrínseca, las expectativas y la atribución de causalidad, y las personas que puntúan alto en esta dimensión suelen actuar por convicción y no por obligación, ven los retos como oportunidades y se fijan metas a corto y a largo plazo. En tercer lugar tenemos los retos del yo, que evalúa cómo se afrontan los problemas y cómo se toman decisiones, y las personas que puntúan alto en esta dimensión analizan bien las
las situaciones antes de actuar, aprenden de sus errores y suelen mantener una actitud positiva ante dificultades. Por último, tenemos las relaciones del yo, que valora la competencia de establecer y mantener relaciones con los otros, y en este caso las personas que puntúan alto suelen tener la capacidad de escuchar de manera activa y expresar sus ideas con respeto, de ponerse en el lugar de los demás y así construir relaciones sanas. De este modo planteamos un modelo integrador que combina las creencias pedagógicas y la personalidad eficaz emprendedora para conocer la práctica socioeducativa en contexto de acogimiento residencial. De modo que las creencias pedagógicas, por un lado, orientan la metodología de la intervención y, por otro, la personalidad aporta habilidades socioemocionales necesarias para implementar esa metodología con éxito. Esta combinación es fundamental para aportar una atención socioeducativa de calidad en el acogimiento residencial. El objetivo general de esta investigación es estudiar la relación de las creencias pedagógicas de los profesionales que trabajan con menores en acogimiento residencial en Andalucía con sus perfiles de personalidad eficaz emprendedora. Las hipótesis que nos planteamos van en dos sentidos. En primer lugar, los profesionales que puntúen, que tengan puntuaciones altas en todas las dimensiones de personalidad eficaz emprendedora tendrán una mayor afinidad con creencias de tipo cognitivo y humanista. Y por el contrario, las profesionales que muestren bajas puntuaciones en las dimensiones de personalidad eficaz mantendrán una afinidad con las creencias de tipo tradicional y conductual. La metodología de la investigación sigue un enfoque cuantitativo de carácter descriptivo, inferencial y correlacional, lo que nos permitirá describir las creencias pedagógicas y rasgos de personalidad eficaz de los profesionales que se encargan de atender a menores en acogimiento residencial, deducir los resultados generalizables a la población diana y, en tercer lugar, analizar las relaciones entre las variables para conocer su grado de asociación y ver posibles implicaciones en la práctica profesional. La muestra estará compuesta por al menos 300 profesionales que estén trabajando o hayan trabajado en los últimos 5 años en acogimiento residencial en Andalucía y su selección será mediante muestreo no probabilístico incidental, es decir, por disponibilidad. Los instrumentos que se van a implementar son el cuestionario de personalidad eficaz emprendedora, cuyas dimensiones hemos visto en el marco teórico. También vamos a pasar un cuestionario de creencias pedagógicas que valora las creencias que hemos visto también en el marco teórico. Sin embargo, en este caso se ha hecho una adaptación al contexto residencial mediante juicio de expertos. Asimismo, también se han incluido variables sociodemográficas para contextualizar los resultados y obtener un perfil más detallado de los profesionales que actualmente trabajan en acogimiento residencial en Andalucía. Los resultados alcanzados hasta el momento son fundamentalmente de carácter teórico, habiendo desarrollado la revisión bibliográfica que sustenta el marco teórico, habiendo establecido asimismo el marco conceptual y metodológico de la investigación y habiendo adaptado el cuestionario de creencias pedagógicas. Actualmente nos encontramos en la fase de inicio del trabajo de campo. Aunque la parte empírica de la investigación se encuentra en esa fase inicial, se han sentado bases sólidas para una posible investigación con un doble impacto potencial. Por un lado, a nivel académico, incentivando el debate científico alrededor de estas variables, y por otro, de carácter... ¿Se me escucha? Ya se ha terminado el tiempo, perdona. Hoy... Pasar ahora a las preguntas. Hay 5 minutos para hacer preguntas y proporcionar las respuestas correspondientes. Comenzamos aquí en la sala. ¿Hay alguna cuestión aquí en la sala? María, ¿no estás? ¿Se ha ido? María, por favor, está con una pregunta. ¿No hay ninguna pregunta en la sala? Sí.
Sí, a ver. Sí, hola, Auxi Ruiz. Yo quería hacerte una pregunta sobre, si bien utilizas un muestreo por disponibilidad, como probabilístico, ¿cómo vas a, qué estrategia ¿Puedes vas a repetir utilizar que para se me corta? sobre el muestreo que utilizas, qué estrategia vas a emplear para llegar a los sujetos que quieres entrevistar, analizar? Pues mira, en primer lugar se va a hacer un contacto con las entidades privadas que gestionan servicios de acogimiento residencial y por otro, para ampliar esa muestra también se va a hacer difusión del estudio mediante canales digitales como LinkedIn para tener un mayor alcance. Gracias. ¿Aquí? ¿Alguna pregunta online? No, vale. Pues pasamos entonces a la siguiente presentación. Gracias. Muchas gracias para ti. Que corresponde ahora a Natalia Barraco Mastrangelo. Y el título es Afecta efectos del acompañar, cartografía del acompañamiento en la formación del personal penitenciario uruguayo. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, se oye bien. ¿Quieres que te avisemos cuando falte un minuto? Sí, por favor. Ok. Igual. Vale, Natalia, pues ya lo tienes. Cuando Lo quieras. voy a poner igual. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Natalia Barraco y como dijo el profesor, mi tesis se trata sobre, bueno, se titula Afecta efectos del acompañar, cartografía del acompañamiento en la formación del personal penitenciario uruguayo. Mi director es Fernando Gil Cantero y mi codirector Alberto Sánchez Rojo. Justamente pretendo cartografiar las implicancias del acompañamiento de equipos en territorio dentro del sistema penitenciario uruguayo desde una mirada educativa, justamente desde el trabajo del Centro de Formación Penitenciaria que depende del Instituto Nacional de Rehabilitación. Dentro de lo que, me interesa poder poner, con el poco tiempo que tengo, algunas consideraciones preliminares sobre las implicancias, también decir que esta tesis es una continuidad donde se profundiza mi tesis de maestría realizada en Brasil, en la Universidad de Campinas, sobre micropolíticas de cuidado en la formación del personal penitenciario, y bueno, y voy a dar algunos datos muy breves para dar contextualización a lo que es el sistema penitenciario uruguayo. En relación a las implicancias, me parece importante mencionar, sobre todo por qué elegí esta temática, tiene que ver con que yo desde el 2014 trabajo en el Centro de Formación Penitenciaria y desde hace 3 meses soy directora designada de ese centro de formación, lo cual muchas veces se pone en cuestión, ¿no?, de investigar los propios territorios en los que uno está involucrados, por lo cual es algo que yo lo vengo poniendo como sobre el tapete, la cultura institucional, ya te vas a acostumbrar. La primera vez que visité una cárcel, un compañero policía se ve que leyó mi lenguaje gestual y me dijo, tranquila Natalia, ya te vas a acostumbrar, y cuando me lo dijo fue como toda la plataforma y el impulso ético de lo que me ha empujado a trabajar estas cuestiones del acompañamiento, del cuidado de los equipos. Y bueno, y fue como un compromiso que dije, el día que me acostumbre tengo que renunciar a estas condiciones de la cárcel, de sobrevivir de forma de sobrevivir, aguantar determinadas condiciones o naturalizar determinadas cuestiones, y desde el Centro de Formación Penitenciaria trabajar desde los espacios formativos estas cuestiones, donde la política pública generalmente está centrada en estos destinatarios, las personas privadas de libertad,
y me parecía que había una arista que todavía no se había explorado en relación a quienes acompañan, a los que acompañan, o sea, los referentes territoriales, los equipos territoriales, también las implicancias que implica trabajar la cárcel para los latinoamericanos, en particular para Uruguay, una mujer civil, joven, que habita también este territorio. Incluir también la dimensión subjetiva de la gestión, cuestiones que no muchas veces se pone como necesario cuando pensamos en la integralidad, bueno, en los espacios de dudas, los malestares, que eso también juega a la hora de profesionalizar la función pública que implica trabajar en las cárceles. También algo muy breve, sobre todo para contextualizar sobre el sistema penitenciario uruguayo. Desde el 2005, en Uruguay se decretó la emergencia carcelaria. En el año 2010 se creó el Instituto Nacional de Rehabilitación, lo que supuso distintos cambios como incorporación de civiles en las cárceles y, bueno, y otros cambios que hacen al enfoque de derechos humanos. Hoy en día la población asciende a 16.242 personas privadas de libertad, lo cual es mucho para una tasa de prisionización altísima para lo que es la población uruguaya. Y bueno, eso nos acompasa con la cantidad de personal que tenemos, y bueno, eso es lo que supone una de las tantas condiciones que está en rojo, digamos, el sistema penitenciario. Uruguay ocupa el primer puesto en el ranking de la región y 11º en el mundial, según los datos del comisionado parlamentario. A nivel de las preguntas de investigación, me importa poder trabajar lo que implica conceptualmente, metodológicamente, es decir, las formas de hacer, y la ética, las implicancias éticas desde una lectura cartográfica de la formación del personal penitenciario, y esa cartografía poder ser un insumo para la gestión educativa del centro de formación penitenciaria. A nivel de marco teórico, por temas de tiempo, voy a mencionar solo algunos conceptos claves y algunos asociados a autores fundamentales para mi tesis, sobre todo a nivel de cuidado, el concepto de cuidado, micropolítica, microprácticas de cuidado, Michel Foucault, sobre todo la obra de la hermenéutica del sujeto, a nivel de trabajar la dimensión subjetiva de la gestión, estoy trabajando con Blechman, el concepto de afectividad ambiental y estéticas del cohabitar de Giraldo y Toro, y sobre todo con respecto a los autores de la metodología que utilicé, a partir del método, digamos, cartográfico, pistas del método cartográfico, es la obra central de Kastrup, de Escocia y Pasos, que investigan territorios, procesos y equipos de trabajo y subjetividades. Para este método, investigar es acompañar procesos, supone una investigación-intervención, no es un conjunto de reglas prontas como para hacer intervenir, sino una construcción que requiere habitar el territorio investigado y el análisis de la implicación del propio investigador del campo, que para mí es fundamental. Se trata de un estudio empírico cartográfico con análisis de entrevistas, análisis de documentos, talleres con educadores y otros referentes territoriales y observación participante. Dentro de los algunos resultados alcanzados hasta el momento, tiene que ver con la cuestión de que el acompañamiento, como el cuidado, son conceptos polisémicos y que implican también formas de hacer que justamente es una polisemia y requiere una constante construcción. Dentro de algunos registros que se menciona la necesidad de contar con referentes, con personas con los que puedan confiar. La confianza es un aspecto fundamental en el ámbito penitenciario, la necesidad de ser escuchados, de compartir sus registros afectivos, algunas de las cuestiones que lo comparto aquí, esto de no tener mucho tiempo para pensar ni compartir, la cárcel no para, naturalizamos tanto que está bueno venir aquí y problematizar. Si expreso mis emociones me dicen que no puedo trabajar en una cárcel, que soy blandito, ahí la cuestión de qué se requiere para trabajar en una unidad penitenciaria y las exigencias que a nivel afectivo que justamente identifica el personal.
Otra de las cuestiones, por ejemplo, para traer algunas de las cuestiones que surgen de los registros, a mí nadie me preguntó cómo me siento, lo que me salva es tener compañeros de trabajo. Precisamos no sentirnos tan solos, lo que pasa es que en el centro de la gestión no estamos las personas. Bueno, esto de estar en situaciones constantes de aguantar, de no tener las pausas necesarias, de sentirse juzgados como violadores de derechos humanos, o que la cuestión por el imaginario público y la cuestión de los medios de comunicación, bueno, que el sentir es visto como una cuestión de debilidad, donde parece que no están preparados para trabajar en una cárcel. Aprender a priorizar lo urgente y lo importante, como se sienten como bomberos que tienen que estar todo el tiempo apagando incendios, bueno, todo esto de la cuestión de la salud ocupacional, y bueno, dentro de lo que podemos priorizar en este espacio es la necesidad de contar con una presencia o presencias de referentes que justamente para ellos implica acompañar, ¿no? Y por eso también traigo a Montes Páez, que implica que todo acompañamiento es político, que es relacional y singular, que es un entre, que justamente esto se pone de manifiesto la necesidad de una micropolítica de lo educativo, donde no es usualmente abordado ni reconocido en el cotidiano institucional, lo que implica ser un profesional, que justamente hay formas de hacer muy matrizadas dentro de la cultura institucional, que los empuja a ser profesionales, quiere decir estar desafectado, y justamente para nosotros la cartografía nos permite esto de poder tomar posición, de poder abordar las cuestiones éticas, epistemológicas, epistemofílicas, de dejar esto de la objetividad, que hoy salió también muy interesante, para poder seguir trabajando, y justamente involucrar las implicancias de quienes trabajamos en los territorios, y bueno, seguir trabajando estas cuestiones de ser profesional desde otras perspectivas, involucrando la cuestión, la dimensión subjetiva de la gestión. Así Muy bien, que, muchas bueno, gracias. muchas gracias. Tenemos ahora 5 minutos para hacer preguntas. A ver, comenzamos por las preguntas que puede haber aquí en la sala. Yo ya no pregunto más que aprovecho para pedir disculpas en general. No. Es que has abordado un tema súper interesante, pero sí, sería un demasiado... monográfico. Necesitaríamos aquí toda la tarde solo para ir a hablar de ese tema. Sí. Okay, luego hablamos más. Y es que me rollo igual, porque aparte que no era... Creo que en este caso sí que me he excedido en la intervención en el sentido de yo lo estoy exponiendo, entonces al final... No, pero voy a hacer una pregunta y... Bueno, también pedirte disculpas porque me has dicho que me callara y no te he hecho ni caso. A ver, ¿alguna pregunta en la sala? ¿No hay ninguna pregunta en la sala? ¿Ni siquiera de Lucas? No. ¿Alguna pregunta online? Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias por tu intervención y pasamos a la siguiente comunicación, que corresponde a Julia Meneghel. El título es Diferencia y pertenencia en la inclusión educativa, una etnografía escolar comparada. Esta comunicación, la siguiente, ya pertenece a la línea 5. ¿Okay? Julia, ¿quieres que te avise cuando falta un minuto? Sí, mejor, ¿Sí? gracias. Okay. ¿Puedo compartir? Vale, sí, estábamos bien. ¿Cómo funciona eso? Un momento. No estaba segura si estaba compartiendo. Para el botón derecho y entonces, y va para adelante y lo vas a hacer. Entonces, eso puede empezar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Julia y voy a presentar mis avances de tesis, que se titula Diferencia y pertenencia en la educación inclusiva, una etnografía escolar comparada. La presentación va a seguir estos contenidos que tenéis aquí, pero antes de empezar con esos contenidos, quería compartir con vosotros una frase que resume un poco
lo que es el enfoque de mi tesis. Nosotros como investigadores tenemos un privilegio y tenemos el deber de compartir nuestros recursos para que todos puedan tener más y empoderar a las otras personas. Tenemos el deber de hablar de educación recíproca, de pensar la investigación y la educación como un acto radical. A partir de esa frase, el propósito de mi investigación es explorar las experiencias del alumnado en el contexto escolar a través de un compromiso con esa voz del alumnado para deconstruir las relaciones de poder y promover construcciones de ambiente educativo más inclusivo y socialmente justo. El marco teórico de mi tesis, por lo tanto, se inserta en lo que es la educación inclusiva. La educación inclusiva requiere la presencia, la participación y éxito de todo el alumnado. Pero para entender la educación inclusiva hay que irse a un marco más amplio, que es lo de la pedagogía crítica. La pedagogía crítica permite dar unas dimensiones políticas a la educación inclusiva. Autores como Giroux, McLaren y Freire nos han hablado de cómo la escuela a menudo reproduce lo que son dinámicas de la clase hegemónica. Por lo tanto, no podemos hablar de educación inclusiva sin hablar primero de pedagogía crítica. Adentro de esos dos marcos de la educación inclusiva y de la pedagogía crítica, ya que la educación inclusiva ha sido un concepto que ha sido utilizado muchas veces, es un concepto muy amplio, hemos decidido de enfocar esa tesis doctoral en dos conceptos más concretos, que son la pertenencia y la diferencia. La pertenencia trata de sentirse como en casa dentro del entorno escolar, de sentirse queridos, aceptados, de sentirse apoyados adentro del entorno educativo, mientras que la diferencia se concibe como un valor educativo y social. Adentro de la educación inclusiva y de la pedagogía crítica ha emergido un nuevo movimiento, que es el movimiento de la voz del alumnado. La voz del alumnado, que ha sido impulsado por autores como Ruth, Duke y Fielding, requiere poner al centro de esa educación inclusiva la voz de los estudiantes, su perspectiva, para impulsar un cambio tanto en las prácticas como en las políticas educativas. Adentro de este marco teórico, por lo tanto, mi tesis doctoral requiere contestar a unas preguntas de investigación. ¿Cuáles son las experiencias de pertenencia y diferencia de los estudiantes? ¿Cómo esas experiencias definen a los estudiantes? ¿De qué modo los métodos visuales pueden empoderar al alumnado? ¿Y cuáles son las similitudes entre los dos contextos que ya veréis vamos a analizar? Por lo tanto, se ha elegido para contestar a estas preguntas de investigación una metodología de etnografía comparada. Se están realizando dos etnografías escolares, una en España y la otra se va a realizar en Italia, de la duración de un curso escolar cada una, y las dos etnografías tienen una perspectiva holística y ponen particular atención al enfoque histórico-cultural y a los contextos específicos de acción. Esas dos etnografías son etnografía crítica, ya que requieren considerar los participantes no como sujeto pasivo de la investigación, pero como coinvestigadores adentro de esa investigación. Por lo tanto, eso conlleva una coherencia epistemológica entre lo que es el marco teórico de referencia y lo que son las formas de investigar y de llevar a cabo esta investigación. Aquí podéis ver una foto de los estudiantes que han venido en esta facultad, en esta casa, como coinvestigadores y han podido presentar su propia investigación al decano de la facultad. Entonces se han sentido también empoderados a través de esas experiencias. Se trata de una etnografía crítica, como estaba comentando, por lo tanto la perspectiva EMIC adquiere mayor relevancia dentro de la investigación, pero se considera también la perspectiva ETIC del investigador, de la investigadora, que soy yo en este caso, a través de la observación participante, mientras que la perspectiva ETIC se recoge a través de métodos visuales, en particular de la fotoregistración y de la investigación basada en las artes. Los métodos visuales tienen particular valor porque tienen un potencial comunicativo y dialógico que permite negociar esos significados con los estudiantes y además son una herramienta valiosa para acceder al conocimiento del otro. A través de esos métodos visuales hemos trabajado algunas narraciones junto con los estudiantes que hemos negociado también junto a ellos, que son ¿qué es lo que más te gusta del colegio? ¿Qué es lo que menos te gusta del colegio? ¿Quién eres tú en el colegio? ¿Y quién es tu familia? Por tanto, por lo que hasta ahora estamos desarrollando la etnografía española, la etnografía española se está realizando en una escuela en el sur de Madrid, con una composición demográfica muy diversa y familias que provienen de contextos en niveles socioeconómicos muy desfavorecidos, con una clase de quinto de primaria de 26 estudiantes, algunos con necesidades educativas especiales y muchos con diferentes backgrounds migratorios. Ahora voy a presentar un poco lo que son los resultados alcanzados hasta el momento, que se han analizado, obviamente es un análisis preliminar de los resultados, porque la etnografía todavía sigue en desarrollo,
y estos resultados se han analizado obviamente teniendo en cuenta lo que es el marco teórico de referencia de educación inclusiva y pedagogía crítica. La pertenencia y la diferencia están vividas por los estudiantes a través de experiencias de reproducción, experiencias de exclusión y experiencia de resistencia. Todas esas experiencias se viven adentro de lo que es la cultura escolar. Pero para entender esta cultura escolar tenemos que irnos más allá, en el contexto sociocultural donde se inserta esta cultura escolar. Pero también en esas experiencias que viven los estudiantes influyen características identitarias, que son el capital sociocultural, el género, la discapacidad, el origen étnico y el nivel socioeconómico, entre otras. Aquí os he puesto algunos ejemplos de esas experiencias vividas por los estudiantes. Una experiencia de reproducción basada en el género. Cuando las alumnas de género femenino se representan a través de su niña académica, se expresan a través de su rendimiento académico, su preocupación por ese rendimiento, lo que lleva a una reproducción de las expectativas sociales de buenas alumnas que estas estudiantes han interiorizado. Mientras, cuando se representan los estudiantes de género masculino, se representan a través de actividades sociales como el fútbol. Y eso lleva también a una forma de reproducir una forma hegemónica de masculinidad adentro de la cultura escolar. Otros tipos de experiencias son experiencias de exclusión. Aquí os he puesto un ejemplo de una experiencia de exclusión basada en la repetición de curso. Aquí podéis ver un extracto de un fragmento de diario reflexivo de una niña que ha sido repetidora de curso y esa repetición de curso ha tenido un impacto en sus relaciones y en su autoimagen también adentro de lo que es el aula y el contexto escolar. Entonces no podemos pensar a la repetición de curso como una simple medida pedagógica, pero tenemos que repensarla como una forma estructural de exclusión simbólica y relacional que aparece a través de esas narraciones elaboradas por los niños. Otro tipo de experiencia de exclusión es la mediada por la neurodivergencia. Los niños TEA, esa es una foto realizada por un niño TEA que se representa al lado de una cara de furia, porque a menudo esos niños pueden vivir momentos de incomprensión, momentos de aislamiento, de sobreexigencia adentro del entorno escolar. Pero estos niños nos enseñan que es posible otra forma de vivir la escuela y realizan también experiencia de resistencia. Crean adentro del entorno escolar otra forma de vivir la escuela. Por ejemplo, que nos permiten pensar en forma legítima hacia un cambio en la educación. Entonces, para concluir, pues esas experiencias nos llevan a pensar que es necesario empezar de la voz de los estudiantes para cambiar, impulsar un cambio en la educación. A través de estas voces podemos resignificar el espacio escolar, podemos construir conjuntamente el conocimiento y podemos hacer visible estas ausencias forzadas por la cultura hegemónica y crear una educación que sea verdaderamente una práctica de libertad, de esperanza y de resistencia. Esto también es un dibujo de una niña que ha querido representar cómo se ha sentido durante el proceso de investigación y nos hace pensar que estamos llevando la investigación hacia un buen camino porque esa niña se ha sentido importante, se ha sentido feliz, se ha sentido escuchada y es eso el sentido de esa investigación. Pues con la perspectiva de continuidad seguramente sería hacer la investigación en Italia el próximo curso escolar, en una escuela, etnografía en una escuela en Italia, comparar críticamente los dos contextos y, más allá de todo esto, impulsar lo que es una transformación educativa, una educación más inclusiva, más empática y más socialmente justa. Esas son las referencias. Ok, pues otra vez tenemos 5 minutos para preguntas. Una pregunta, sí, ok. Sí, ¿qué tal? Yo soy Francisco, tengo una. Has hablado de la repetición de curso y bueno, por lo que he entendido, de las problemáticas que puede generar frente a los beneficios. Me gustaría preguntarte qué piensas sobre ello y si, tras hacer el estudio, crees que sería mejor o puede ser más viable algún otro tipo de alternativa académica o no. O sea, que profundizas un poco más porque en la presentación lo has comentado por el tiempo. Bueno, esa es la narración de una niña y además adentro de ese aula con quien estamos trabajando hay 3 niñas que son repetidoras de curso. Las 3 niñas hablan de su experiencia como una experiencia muy negativa, algo que le ha llevado mucho sufrimiento, mucho bullying y muchas dificultades en insertarse en el grupo escolar. Y entonces nosotros como educadores tenemos que empezar desde esos relatos que nos llevan los niños y repensar lo que estamos haciendo. Yo personalmente creo que la medida de la repetición escolar sea una medida que a lo mejor para la parte de rendimiento académico puede servir, pero nosotros no podemos repensar la educación simplemente como rendimiento, como algo cuantitativo. Tenemos que pensar en todo lo que conlleva la educación, que es la parte social,
la parte de construir comunidades y tenemos que pensar otras alternativas a la repetición de curso, además en educación primaria. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? Muchas gracias, Julia, me parece. Quería hacer una pregunta, que me gustaría preguntarte, porque a mí, claro, desde el conocimiento me parece que lo de dar voz al alumnado debe ser un asunto sensible, creo, y me gustaría preguntarte si qué necesita una profesora o un profesor para de verdad dar voz al alumnado y si ellos si se sorprenden cuando te has dicho antes, ¿no?, que se sentían importantes, se sorprenden o no. Los niños, sí, los niños y las niñas se sorprenden mucho cuando sienten que son escuchados realmente. Yo no creo que una profesora necesite mucho para trabajar esa parte, simplemente es tomar conciencia de lo que podemos hacer realmente en el aula y dejar un espacio para que ellos puedan expresarse, pero no solo expresarse, que se sientan realmente escuchados y que lo que digan tenga un impacto de verdad en los cambios escolares. Porque muchas veces dejamos un espacio de escucha, pero luego lo que escuchamos realmente no tiene ningún impacto. Entonces sería importante que esos espacios de escucha se convirtieran en cambios, en transformación de la educación. No sé si he contestado. Sí. Yo, bueno, primero reforzar esa idea de la repetición del curso. Desde, por ejemplo, algunas instituciones como el Casino, por ejemplo, en Madrid siempre decimos que la repetición del curso es una losa, ¿no?, que le cae mucho a los estudiantes y que le afecta luego mucho a nivel de salud y a nivel social. Y por otro lado, preguntarte que a la hora de cuestionar a los estudiantes me surge la duda porque si estamos en un ambiente escolar y estamos trabajando en un ambiente escolar, ¿por qué las preguntas van a más allá de lo escolar? Y también se pregunta por su entorno familiar o en otros espacios. La pregunta que hemos realizado con los estudiantes han sido negociadas con ellos, en el sentido que también, para que se fueran de verdad co-investigadores, hemos negociado con ellos lo de que querían hablar. Y entonces ha surgido también el tema de la familia y hemos decidido abordarlo. Además, en la etnografía es importante ir también en una perspectiva holística y no quedarse en lo que podría transformarse en una microetnografía que se queda dentro del entorno escolar. Por lo tanto, es importante también ver que también fuera impulsado por ellos. Y como investigadoras es importante ver cómo todo el contexto externo a la escuela influye en su sentido de pertenencia dentro del entorno escolar. Por eso hemos decidido también hablar de cosas que no son directamente adentro de la escuela, pero influyen en la escuela. Muchas gracias. ¿No hay más preguntas? Sí, Me gustaría preguntarte, no sé si habrás profundizado, porque claro, pertenencia y diferencia. He estado pensando, claro, no es lo mismo estar juntos que sentirse juntos. Hay una implicación muy grande, porque tú puedes poner a alguien en un sitio que participe plenamente, activamente en ese sitio y que no se sienta de ese sitio. ¿Sabes por dónde voy? Sí, pero la intención de la investigación es ver cómo se siente en ese sitio. O sea, sus sentidos en ese sitio, cómo los estudiantes se sienten pertenecientes a un lugar, y en este caso a la escuela, pero no si realmente, o sea, no es. Por eso la perspectiva EMIC tiene más relevancia de la perspectiva ETIC, porque yo puedo observar, pero realmente yo quiero saber lo que ellos quieren comunicarnos, cómo se sienten de verdad. Ok, muchas gracias. Muy bien, pues pasamos ya a la siguiente comunicación. La comunicación es de Sohan Tong y el título es Etapas de las actitudes lingüísticas en el aprendizaje de los estudiantes de chino como lengua heredada en Madrid, desde la perspectiva de las políticas lingüísticas familiares. Pues como yo soy la última, intento dejar todo el mundo salga del trabajo más pronto. ¿Quieres que te avise? Tú tranquila. Sí, por un Sí, para pasar prueba, para prueba, mira, una para la derecha, para pasar hacia adelante. A este botón, no, a ese botón de arriba. A este. ¿Sales para atrás, ¿vale? Así. Hola a todos, yo soy Chua Han Tong, o sea, me puede llamar Pelónica también. Pues aquí tengo mi título, que las palabras clave son actitudes lingüísticas y luego lengua heredada y luego política lingüística familiar. Eso es lo que vamos a fijar. Y mi esquema. Y luego, al principio tengo dos dudas o preguntas para todo el mundo. Primero, ¿os importaríais el español si hubierais nacido, crecido, establecido en China? Y luego, ¿qué pasa cuando el idioma ya está
pues un poco aislado del mundo exterior. ¿Vais a seguir aprendiendo español o ya no? Pues veo que todo el mundo, pues yo creo que estas preguntas son bastante discutibles y también pues es un poco como, es lo que pasa siempre para los chinos que viviendo aquí en España, pues aquí tenemos estas cantidades de chinos en el año 2024 en España y luego en Madrid tenemos ciertas cantidades. Así que estas preguntas siempre pasan. Probablemente ahora mismo hay un chino que está pensando sobre estas preguntas. Por eso, antes de empezar, vamos a conocer primero las 3 perspectivas de este estudio. Pues hay los padres y los hijos y las escuelas chinas para enseñar el idioma. Y aquí pues he puesto caracteres, pero no sale pues nada. Que los padres son como educadores y luego los niños como receptores, pero son activos. Y luego las escuelas son coordinadores, o sea, también pueden ser mediadores. Pero, ¿qué pasa entre estos 3? Pues no pasa nada. Pues aquí he puesto emojis y pues puedo explicar un poco con mis palabras. Y pues aquí los padres dicen a las escuelas, pues podéis imaginar un poco como, toma, aquí es mi hijo, edúcalo, porque yo tengo 4 pasales, 3 restaurantes para organizar este fin de semana, así que toma. Y luego la escuela va a decir, bueno, que tenemos tantos niños así, no podemos educar tantos, por favor, ayúdanos un poco. Y luego aquí los niños, que ya no se ve, pero aquí debería ser la palabra de los niños. Pues los niños van a la escuela según el orden de los padres, porque los padres dicen, pues tú, este fin de semana, chino. Y los niños, ¿por qué? Yo soy de aquí, mis compañeros son españoles, ¿por qué chino yo? Y luego a la escuela a estudiar. Pero, como según muchos estudios, que las escuelas chinas de momento pues nos falta un poco de renovación de materiales y tal, entonces también la metodología es un poco tradicional, digamos. Entonces los niños van aquí, pues no quiero hablar del chino, pero las profesoras, lee este texto, así que no quieren tanto. Yo quiero decir aquí que vemos los problemas y aquí también, como leer tantos libros, que me encuentro que todavía falta investigación en este ámbito. Por eso en mi estudio vamos a fijar más entre esta parte, entre los padres y los hijos, porque vemos que es un círculo, si mejoramos esta parte podemos mejorar todos. Bueno, o sea, puedo cambiar al PDF. Sí, es como mi plan B. Vale, pues mi objetivo aquí, pues, puedo sintetizarlo un poco porque queremos conocer mejor a dicho grupo de gente, que son los chinos que están aprendiendo lengua chino como su lengua heredada, y queremos conocer mejor cómo están aprendiendo y cómo es la experiencia y cómo podemos mejorar esta experiencia. Y luego intentamos diseñar algunas pautas para mejorar este proceso. Bueno, entonces suena muy ambicioso. ¿Cómo podemos empezar? Aquí tenemos diferentes preguntas, pero también como pasos. Primero queremos encontrar si hay un cambio universal para todos los estudiantes que están aprendiendo chino como lengua heredada. Hay un cambio de actitudes lingüísticas entre ellos. Y luego, si hay este cambio, ¿qué características tienen? Y luego, si eso es lo que hemos puesto, si todo existe, ¿cómo pueden interactuar con su entorno lingüístico familiar? Y luego, si sabemos todo y encontramos si hay algo mal, por ejemplo, hay niños que estaban tristes cuando estudian chino y estaba un poco enfadado, ¿cómo podemos saber si su necesidad en dicho momento, su necesidad real en dicho momento? Y luego, si sabemos todo esto, intentamos diseñar pautas y un poco como un guión para los padres que quieren educar a sus niños. Vale, así que sabemos cómo y por qué, sabemos por qué y qué vamos a hacer, vamos a ver cómo. Aquí tengo 3
palabras clave de mi marco teórico. Pues primero vamos a ver qué es la política lingüística familiar. Pues intento interpretar y sintetizarlo un poco fácil para entender. Pues primero aquí tenemos creencia o ideología lingüísticas, que es como, para ti, chino es importante o no es importante. Para ti, español es un símbolo para tu identidad o no. Y luego, gestión lingüística. Pues si hay una norma para educar a tu niño sobre idioma o no. Y luego, prácticas lingüísticas, que es más cercano a la vida real, que es qué comunica, con qué idioma comunicáis en tu casa. Por ejemplo, entre los padres hablan dialecto y luego entre los niños, pues para formar su habilidad lingüística usan español. Y luego también tenemos el término actitudes lingüísticas. Pues la actitud es muy subjetivo, pero también según los estudios podemos medir con 3 ámbitos, que es cognición, emoción y comportamiento. Cognición podemos entender como, para ti, este idioma pues es difícil, es útil, quiere, o sea, así. Y luego emoción, es, ¿te gusta? Cuando hablas este idioma te da vergüenza y algo así. Y luego comportamiento, creo que es más fácil de entender, que es, ¿lo usas o no lo usas? ¿Quieres hablar? ¿Lo hablas con alguien o no? Y luego aquí tenemos el último término, que es lengua heredada. Pues mucha gente tiene dudas sobre lengua heredada y la segunda lengua. Pues aquí tengo una tabla por si acaso, que la lengua heredada es la lengua de tu madre que usáis en tu casa. Y segunda lengua podemos entender como inglés para vosotros que tenéis que aprender en un colegio. Bueno, ya tenemos tantos términos, ¿cómo podemos unirlos para este estudio? Pues aquí tenemos esta tabla, que pues estamos en Madrid, todo el mundo, por eso tenemos el mismo entorno sociolingüístico. Y luego vamos a fijar en el local, que en una casa, en una familia, los padres son los diseñadores o sea, mediadores de la política lingüística familiar. Y debajo de este tema tenemos 3 términos que ya sabemos qué es. Y luego, como los padres han diseñado su política y los niños, los hijos, también estudiantes de lengua heredada, ya empieza a aceptar lo que han diseñado sus padres. Y luego, como ellos son receptadores activos para producir también sus actitudes lingüísticas. Y también ya conocemos qué son los términos, y como los niños, pues no quiero aprender chino, o quiero aprender más chino. Así que ellos comportan en una manera y eso interactúa con los padres. Así que los padres pueden poner más novelas chinas en casa o dejan de ir a las escuelas chinas. Bueno, aquí ya tenemos el marco teórico y cómo empezamos el experimento. Pues aquí tengo, mi experimento es totalmente cualitativo porque por la carencia de tiempo y tal, y luego es un enfoque etnográfico. Vamos a usar entrevistas semi-estructuradas, también con una técnica que se llama línea de tiempo. Y luego en este estudio, que yo misma soy china, el chino es mi lengua heredada, así que puedo usar chino, y luego hay muchos niños que no han aprendido muy bien el chino, también podemos usar español. ¿Y quién puede participar a este estudio? Pues aquí tenemos descripción de 2 grupos. Lo más importante es la segunda generación. Los hijos deben ser segunda generación. No pueden ser tercera, primera y tal. Y luego tienen que tener padres de China continental. Y luego aquí en grupo 2, China continental. Los padres de China continental y son los padres del grupo 1. Y luego ya tenemos participantes y cómo podemos empezar a hacer el trabajo. Pues primero voy a hacer la entrevista con el grupo 1, pero cuando hacemos la entrevista tenemos que cumplir juntos.
¿Queda un minuto o...? No, ya te avisé del minuto. Ah, Ya se acabó el tiempo. bueno, vale, Sí, pues... yo tengo una pregunta. A ver, preguntas, venga. A ver. Pablo López, muchas gracias por tu presentación. Me gustaría que explicases un poco el Vale, diseño vale. del experimento. Porque nos hemos quedado ahí con la miel en los labios y a ver cómo desarrollas esa parte etnográfica con las entrevistas. ¿Cómo voy a desarrollar esta parte? Pues ya, de verdad ya tenemos 4 grupos como participantes y aquí en esta parte yo quería demostrar un poco sobre mi herramienta que he diseñado para hacer la entrevista, que aquí vamos a poner esta tabla con el grupo 1, que son los hijos, y voy a poner diferentes etapas, o sea, duración de años. Y aquí en el 0 hasta 5 va a ser su cuartería, y luego en primaria, y luego secundaria, bachillerato y universidad. Y aquí voy a apuntar las cosas que me ha contado en la entrevista, como en la secundaria odio hablar chino en la escuela, voy a apuntar esto. Y luego cuando terminamos todo esto, le voy a preguntar, a ver si he apuntado todo, me has dicho, y si ella dice, o sea, el participante dice sí, pues sí. Si no, pues si quiere añadir algo, podemos añadir algo. Eso también es como una verificación en la entrevista. Y luego, lo más importante para mí es esta parte, que es actitudes. Yo quiero preguntarles cómo te sientes y ellos pueden poner emojis, sí, no, o en chino, palabras, también. Y luego con los padres también vamos a hacer esto, pero con los padres no necesitamos poner emojis y tal. Pero también seguimos con las etapas de año. Así que podemos hacer análisis de 2 líneas de tiempo con el mismo tema. Eso es lo que quiero hacer, pero no tengo tiempo. Muchas gracias. Okay. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta, es muy breve. Que me gustaría saber, como has comentado, que se tema de la vergüenza de hablar chino en público en bachillerato, que si eso, que lo vas a analizar en profundidad, ¿qué vas a hacer con ese tema? Que has comentado varias veces y me parece interesante. Pues yo pues todavía no he terminado la parte de aprender cómo arrancar el discurso, pero yo imagino, o sea, como en la continuidad, es como en la parte de imágenes, en la parte de emociones de las actitudes lingüísticas. Pues podemos medir como en esta parte, en esta etapa, por ejemplo, en secundaria, tiene este sentido, pero vamos a también ver cómo dicen los padres. Probablemente los padres dicen, pues no me parece mal, están todo el día muy alegre y tal. Pues así podemos ver la diferencia y vamos a poner en la tesis. Pero sobre la vergüenza, yo entiendo como tú quieres saber si voy a profundizar por qué te sientes un poco mal y tal, pero yo creo que en este estudio no, en la próxima tesis. En la segunda tesis. Okay. ¿Alguna pregunta más? ¿Online tenemos alguna pregunta más? No, nada más, gracias. Nada más. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues ahora tenemos un descanso. Sabéis que en teoría a las 8 está dentro de nada. Imagino que se tardará un poquito más. Habrá el acto final y luego después de eso escolares en el que nos han dicho que habrá cerveza, no se han dicho si con alcohol o sin alcohol, pero vaya, nos vemos un rato.
Sí, lo de la política.
Pero fíjate, ya llevo ahí desde el año 92 que empezamos. Empezaste muy joven. 33 años. 32, que fue hace un año antes. Yo empecé con 36, con 35 años, como rector. Serías titular, como mucho, ¿no? Vamos a titular. Era titular en el 93, aquí la catedral. Estando allí, en la catedral. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. No me voy a extender porque hay que sobrevivir a este calor, así que solo quiero agradecer a toda la comisión, al vicedecanato, a todos vosotros por asistir y a los tutores, directores que han asistido también, y muy especialmente a Mina Revuelta, que nos ha ayudado muchísimo en la organización. Y vamos a proceder directamente a la entrega de premios. En primer lugar, vamos a hacer la entrega del segundo acto. Perdón, tengo que decir una cosita. Yo espero que os alegre, aunque el director de la escuela ha dicho que no había ningún tipo de premio material. Sí hay un premio que no es una remuneración, pero sí una pequeña ayuda a la investigación que ya se comunicará, ¿vale?, a los interesados. Entonces, bueno, decir eso. El segundo accessit de la convocatoria del PS Day ha correspondido a una persona que está online, no sabemos si está conectado en este momento, que es Felizmino Borges da Silva. Será uno de esos 12. Será uno de esos 12, que se asome, que se asome. No sabemos si está conectado o no. Si pinchas a los 12... Felizmino, ahí está, ahí está. Pero ¿está conectado o no? Está conectado. Hola. No, solamente decir que no sé por qué, pero muchas gracias por el reconocimiento sobre todo, y bueno, la jornada ha sido intensa, pero bueno, ha valido la pena, haya sido con una accesit de este caso o sin ninguno. Así que nada, muchas gracias. Gracias a ti. El primer accessit de esta convocatoria del PSA es para Juan Fraile González. Ahí. El profesor Antonio Bautista va a ser el encargado de entregar nuestro premio Ángeles Blanco. Por tener más años. Bueno, pues el premio Ángeles Blanco, en esta novena convocatoria,
de estas 11ª jornadas de investigación en educación de facultad, pues es para doña Ana Isabel Muñoz Domínguez. Qué pena, se nos ha ido, pero se lo guardamos, ¿de acuerdo? Se lo mandaremos por mail. Por supuesto, perdonad que no haya mencionado a Paloma Castillo y a Belén González Laguillo, que nos han echado una mano muy, muy importante con los medios, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora es el momento de expandir las preguntas esas que faltaban aquí, todos queríamos intervenir, tomándonos algo en la terraza de la facultad.